Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el santuario donde veneramos el drama, la pasión, la intriga y por supuesto, el amor que solo las producciones turcas saben brindarnos. Hoy prepárense porque vamos a encender la mecha de un debate que ha estado quemando las redes sociales, un tema que ha provocado terremotos en los cimientos del fandom turco y que involucra a una de las actrices más radiantes, talentosas y amadas de Turquía, la inigualable Hande Erçel. Sí, lo han leído bien. Los rumores, las miradas esquivas, los silencios elocuentes y los mensajes subliminales, todo converge en la posibilidad de una crisis profunda, un hastío palpable con su actual pareja, el apuesto y exitoso Hakan Sabancı. Pero abróchense los cinturones, porque la joya de la corona de este culebrón es la creencia ferviente, casi religiosa, de muchísimos fans millones. Que ven en este posible descalabro amoroso la oportunidad dorada para un reencuentro largamente esperado, un sueño acariciado, un anhelo inconfesable con Kerem Bürsin. Sí, damas y caballeros, el mismo Kerem que junto a Hande incendió la pantalla en Senkalkam, el hombre con el que vivió un romance digno de un cuento de hadas que, aunque fugaz, grabó a fuego un recuerdo imborrable en el corazón de sus fieles seguidores. Así que despejen sus agendas, preparen sus palomitas, porque les espera un vídeo cargado de salseo del bueno, análisis exhaustivos, disecciones detalladas y por supuesto, una buena dosis de especulación controlada. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada indicio, cada sombra de duda que nos haga preguntarnos si Hande Erçel está al borde de un punto de inflexión radical en su intrincada vida amorosa. Pero antes de sumergirnos en el lodazal de rumores y verdades a medias, como siempre, les extiendo la invitación a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo con las primicias, las exclusivas y las últimas novedades del universo de las series turcas. Prometo que valdrá la pena, porque aquí siempre encontrarán análisis profundos, opiniones controversiales y el mejor contenido para los amantes de este género. Y ahora sí, manos a la obra. Que comience el festín informativo. Desde el mismo instante en que Hande y Hakan hicieron pública su relación, una legión de fans manifestaron su escepticismo, su desconfianza e incluso su abierta oposición. Muchos sintieron que no existía la chispa, la electricidad, la conexión innegable que se irradiaba Hande cuando estaba al lado de Kerem. Y aunque Hakan es sin duda un hombre con atractivo, un empresario exitoso y un miembro prominente de una de las familias más influyentes de Turquía, la sombra alargada de Kerem siempre ha planeado sobre su romance. Y no se trata de una mera percepción personal, es un clamor popular. Basta con explorar los comentarios en las redes sociales, sumergirse en la vorágine de hashtags dedicados a Anker, rastrear las cuentas de fans que todavía anhelan su reconciliación, para constatar que el deseo de verlos juntos de nuevo es una fuerza imparable, una corriente subterránea que amenaza con socavar cualquier otra relación. Pero, ¿qué está sucediendo realmente tras las puertas cerradas? ¿Qué ha desencadenado esta avalancha de rumores sobre un posible hartazgo de Hande con Hakan? Los chismes han alcanzado niveles estratosféricos en las últimas semanas, alimentados por una serie de factores que no podemos ignorar. En primer lugar, la frecuencia con la que se ve a Hande y Hakan juntos ha disminuido drásticamente. Sus apariciones públicas son cada vez más esporádicas, y las imágenes que comparten en sus redes sociales han perdido ese brillo, esa espontaneidad, ese romanticismo que caracterizaba sus inicios. Algunos dirán que es normal, que toda relación evoluciona y que el furor inicial se atenúa con el tiempo. Pero en este caso la disminución es tan abrupta, tan evidente que resulta difícil ignorarla. En segundo lugar, algunos medios de comunicación turcos, conocidos por su acceso privilegiado a la información del mundo del espectáculo, han reportado incidentes que sugieren tensiones latentes entre Hande y Hakan. Se habla de discusiones acaloradas en lugares públicos, de desacuerdos irreconciliables sobre temas importantes, y de un ambiente general de frialdad y distanciamiento. Por supuesto, debemos tomar estas informaciones con cautela, ya que no siempre son precisas y pueden estar exageradas para generar controversia. Sin embargo, cuando el río suena, agua lleva, y la insistencia de estas fuentes en la existencia de problemas maritales es un indicio preocupante. Y en tercer lugar, y aquí es donde la trama se pone realmente interesante, Hande ha intensificado su interacción con Kerem en las redes sociales. Ha comenzado a darle me gusta a sus publicaciones con mayor frecuencia, e incluso se ha atrevido a dejar comentarios en algunas de ellas. Pequeños gestos insignificantes para algunos, pero que para los fans de Anker son una señal inequívoca, una prueba irrefutable de que algo se está gestando en las sombras.
Ahora bien, antes de que la emoción nos domine y nos lancemos a celebrar un reencuentro inminente, es crucial mantener la cabeza fría y analizar la situación con la mayor objetividad posible. Recordemos que Andy y Hakan siguen siendo pareja, y que los rumores de crisis no siempre se traducen en una ruptura definitiva. Además, Andy y Kerem han cultivado una amistad sólida a lo largo de los años, y es natural que se sigan en las redes sociales e interactúen de vez en cuando. No debemos caer en la trampa de interpretar cada gesto como una declaración de amor encubierta. Sin embargo, negar la evidencia sería absurdo. La situación actual es, como mínimo, anómala. Y el fervor inquebrantable de los fans de Anker, su esperanza persistente de verlos juntos de nuevo, es un factor que no podemos ignorar. Su pasión desmedida es una fuerza poderosa que puede influir en las decisiones de los involucrados, creando una presión adicional para que exploren la posibilidad de una reconciliación. Pero, ¿qué es lo que hace que la relación entre Andy y Kerem sea tan especial? ¿Por qué su historia de amor ha trascendido la pantalla y ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo? La respuesta es simple pero poderosa: química. La química que emanaba de ellos en Senkalkam era tangible, contagiosa, absolutamente irresistible. No se trataba solo de una buena interpretación actoral, era algo más profundo, algo que conectaba a sus personajes a un nivel emocional que trascendía las palabras. Y esa química, esa conexión innegable, no se limitaba al ámbito profesional. Se manifestaba también en su vida personal, en sus entrevistas conjuntas, en sus fotos espontáneas, en la complicidad que se percibía en cada uno de sus gestos. Era evidente que había algo más que una simple amistad, algo más que una simple relación laboral. Y por supuesto, Senkalkam jugó un papel fundamental en la creación de este fenómeno Anker. La serie fue un éxito arrollador no solo en Turquía, sino en una multitud de países, catapultando a Andy y Kerem a la fama internacional. La historia de amor entre Eda y Serkan, sus personajes en la serie, conquistó a millones de espectadores, que se enamoraron de su romance tempestuoso, de sus peleas épicas, de sus reconciliaciones apasionadas. De todo. Y esa pasión desbordante, ese fervor casi religioso, se trasladó a la vida real, haciendo que los fans vieran en Andy y Kerem la encarnación de la pareja perfecta, la representación del amor verdadero. Su romance se convirtió en un modelo a seguir, en un ideal inalcanzable, en un cuento de hadas moderno que todos querían ver hecho realidad. Pero, ¿qué ocurriría si Andy y Kerem decidieran, finalmente, darse una segunda oportunidad? ¿Cómo sería su relación en esta nueva etapa? ¿Podrían superar los obstáculos que los separaron en el pasado, las diferencias irreconciliables que los llevaron a tomar caminos separados? Bueno, esas son preguntas para las que no tenemos respuestas definitivas. Solo el tiempo, ese juez implacable, podrá revelarnos el desenlace de esta historia. Pero lo que sí podemos hacer es soñar, imaginar escenarios posibles, especular sin tapujos. Y por supuesto analizar con detenimiento sus trabajos individuales, sus otras series, para intentar descifrar las claves de su química particular y cómo se manifiesta en sus respectivos proyectos.